Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo está, profe Daniel? Bienvenido. Vamos a empezar a grabar, ya estamos grabando. No tenemos al doctor Gerson, no está allí tampoco, no va a estar la doctora Lady porque está en reunión. Algunos de los estudiantes, hoy como que fue un día jueves donde le salió reunión a todo el mundo y trabajo y no vamos a tener ni a la doctora Lady Clarita ni al doctor Gerson. No sé si se conectará más tarde, pero vamos a tener esta sola sesión donde vamos a hablar de fenomenología y etnografía. Entonces, yo voy a compartir, ya estamos grabando y ustedes ahí me van a ayudar, intervienen en cada uno de estos momentos, de estos métodos que vamos a hablar. Como ustedes saben, hay tres grandes métodos, tres grandes que son los más usados, aunque el estudio de casos y las historias de vidas también son utilizados. Recuérdame si ya estoy grabando, ¿sí? Parece que Sí, sí, la reunión se sí, está grabando. sí, ya estoy grabando. Este, digamos que los tres métodos que más se usan en la Universidad Pedagógica Libertador es la fenomenología, la etnografía y la teoría fundamentada. Hoy vamos a hablar de etnografía y fenomenología. Entonces, aquí sí necesito que intervengan los que tienen, voy a hacer preguntas o intervienen de manera espontánea. Listo. Vamos a hablar primero de etnografía. Y es muy importante lo que vamos a trabajar porque eh, tengo que tomar en cuenta que hablando en criollo me tengo que casar con un autor tanto en la etnografía como en la fenomenología. Tengo que casarme con un autor. En la teoría fundamentada no hay problema porque los autores, no hay sino un solo grupo de autores que trabaja la teoría fundamentada. Eso lo vemos el próximo jueves, Dios mediante. Pero aquí sí, porque hay tantos etnógrafos y que los dos más importantes en español son Goes y Leconte, aunque son americanas, ellas hicieron un trabajo y son nativas americanas, hicieron un trabajo etnográfico en Estados Unidos, pero su trabajo sobre etnografía educativa se tomó para el habla hispana y eso es muy conocido. El trabajo de Judith Goes, ¿me recuerdan los nombres, profe Patricia? Judith Goes y Margaret Leconte, o Margaret Leconte, porque eso es Sí, profe. Ellas se llaman Judith Preisler Goetz y Margaret Diane Lecomte. listo. Y obviamente vamos a ver también al profesor Miguel Martínez Migueles, venezolano con una estadía por años en la Universidad en- se me fue el nombre, en una universidad española, se me fue el nombre de la universidad, y luego, bueno, él ya falleció, ya partió, pero dejó un trabajo riquísimo en tanto. Uno de los grandes aportes es sobre la etnografía interpretativa crítica, como él la denominó. Y allí también entonces vamos a deslindar qué es la etnografía crítica y en dónde se apoya la etnografía crítica en estos autores. Vamos a empezar un poco diciéndoles, tanto fenomenología como etnografía, cada autor tiene su propia postura, tiene sus propias ideas, tiene sus propios fases, sus propias maneras de hacer análisis. Entonces, hoy vamos a ver primero una síntesis aquí a nivel de, digamos, de láminas de PowerPoint y luego nos vamos a un Word para ver paso a paso, ¿no? Entonces es importante, primero, si yo voy a trabajar en etnografía, tengo que saber cuál es el autor que me va a sostener ese trabajo etnográfico. Porque no, incluso si es etnografía crítica, ¿sí? Tengo que saber con qué autor voy a casar la etnografía crítica. Porque algo que veníamos trabajando y trabajando en la universidad y en todo momento, yo no le había puesto el ojo a la importancia que tiene cada autor dentro de estos métodos. Obviamente uno lo sabe, no sabe la importancia de cada autor, todo eso, pero verlo ya
en el plano escrito y en el plano de cada uno de los proyectos. Entonces hubo un momento que me di cuenta que estaban trabajando, que el método etnográfico de Miguel Martínez Migueles, pero tenían las fases por otro autor y el método de análisis por otro autor. O sea, había como una especie de sancocho, ¿me entiendes? Entonces, vamos a ir un poquito, vamos a hablar de primero la etnografía educativa de manera general. Profe Patricia, cuéntanos un poquito a grosso modo de esa etnografía educativa. Luego el profe em, se prepara, bueno, háblanos un poquito de esa parte y luego vamos al profe Daniel Fernando que nos hable un poco de lo que ha leído, lo poquito que han leído hasta ahora de etnografía, los dos. Vamos primero con etnografía educativa, profe Patricia. Bueno, buenas noches, compañeros. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que la etnografía es una forma de investigar que nace de la antropología, una ciencia pues que estudia cómo viven, cómo actúa, cómo piensan las personas desde un grupo o desde una comunidad. Entonces, cuando esa forma de investigar se usa en educación, recibe el nombre de etnografía educativa. ¿Y cuál es su objetivo? Pues su objetivo es comprender profundamente lo que ocurre en los ambientes escolares, cómo se comportan los estudiantes, cómo enseñan los docentes, cómo se interpretan las reglas dentro del aula y dentro de los contextos escolares, cómo se construyen las relaciones dentro del aula. Entonces se trata de observar y de entender, no de imponer juicios de valor. ¿Por qué empezó a utilizarse pues esta metodología en la investigación? Primero, pues porque era necesario ver directamente lo que pasa en la vida diaria de las instituciones educativas. Por eso se comenzó a tomar como método, digamos, estos métodos de la antropología y se empezaron a adaptar a la investigación educativa. Entonces resulta que esta, digamos, en lo que más o menos he leído para poder apoyar y sustentar pues lo de la tesis, se dice que existen unas dificultades al usar este método. ¿Cuáles son? El primero es que muchos investigadores no han sido pues del todo antropólogos, entonces venían de áreas diferentes como lo es la psicología o la pedagogía y eso hacía que aplicaran la etnografía de una forma incompleta o de la manera en que se habían preparado. Segundo, porque existía una confusión entre la educación y la enseñanza escolar. Entonces, algunos investigadores reducían todo lo que es la educación solo a lo que ocurre en las clases sin ver el contexto más amplio o el contexto general. Tercero, pues una falta pues de especialistas porque había pocos sociólogos y muy pocos antropólogos en todas las facultades de educación, por lo que esta forma de investigar en cierto modo no fue valorada pues en sus inicios. Y otra cuestión es que existen muchos prejuicios entre las disciplinas, ¿no? Es decir, que se veía la etnografía como algo demasiado subjetivo para algunos académicos o algunos estudiosos. Entonces, ¿cómo se trabaja la etnografía? Bueno, Ya, según párenos el ahí, ya, parémonos ahí, ya. Hiciste una entrada maravillosa y, esto de la etnografía, cuando usted decía, es que se confundía enseñanza con educación y se pensaba que toda la educación era enseñanza y se dejaba por fuera el contexto, eso es fundamental. Vamos a ir un momentico, si el profe, eh, ya va, yo no sé, yo no sé, profe Daniel, yo no sé si me olvida su nombre, yo no sé, yo creo que es que usted como que pichirre, profe Daniel. Eh, Acá dicen que cuando uno está caña le olvida el nombre, pero yo no soy tacaño. Bueno, profe, cuéntanos un poquito sobre lo que ha leído de esa etnografía interpretativa crítica de Miguel Martínez. Así Bueno, de, pues leyendo uno de los libros, pues porque he encontrado varios, gracias a Dios, que está titulado La investigación cualitativa etnográfica en educación. Es un manual, pues, teórico práctico en donde en la misma introducción o en la presentación, pues lo que él da es
una herramienta para aquellos que están, él lo dice, aquellos que están haciendo su estudio de posgrado y también pues para los mismos encargados o aquellos que van a funcionar pues como jueces o como árbitros para poder evaluar las tesis. ¿Por qué? Pues porque dice que debe ser una herramienta que debe ayudar a aquellos que de una u otra manera buscan una metodología y para ello parten de un estilo de vida propio de un grupo de personas que es el etnos y de allí pues esa sería como tal esa unidad de análisis para el investigador y pues que no solo se reduce a una nación o a un grupo lingüístico, una región, sino también a cualquier grupo humano. Por tanto, dice que la etnografía puede partir desde una institución educativa o desde un salón o un aula de clase. Eh, Algo para tener en cuenta es pues que para hacer un estudio etnográfico, pues la estructura no es solo una determinada configuración física de elementos, sino que es esos elementos en relación con su entorno, con su dinámica, con su significado. Y allí pone un ejemplo para hacer un estudio etnográfico en donde dice que hay que tener en cuenta el todo y las partes. Pero para hablar de esas partes, pues debe primero entenderse el todo. Y pone el ejemplo de los equipos de fútbol que hay en un país. Dice que una liga de fútbol tiene diferentes equipos y esos equipos pues generalmente tienen un único jugador que es tal vez el mejor. Cuando se llama una selección de un país, entonces se escogen a los mejores de esos equipos, pero tal vez puede suceder que esos mejores de esos equipos, cuando ya llegan a la selección, pues no dan un buen rendimiento Como o no se ven, Colombia, como... no se ven como los mejores. Entonces ahí es en donde dice que a eso hace referencia el método etnográfico, es decir, cuando se hace esa hermenéutica o ese análisis ya, pues en muchas ocasiones usted puede pensar o tener como esos prejuicios y cuando llega al análisis se da cuenta pues que van a haber otras variables. Ok. Muy bien, profe, era más o menos como ir entrando. Fíjese que la gran diferencia entre la etnografía educativa de Goes y Lecomte y la etnografía interpretativa crítica de Miguel Martínez es que Miguel Martínez se acerca a la fenomenología de Van Maner, a la hermenéutica y trabaja los significados de la experiencia humana, mientras que la etnografía educativa de Goes y Lecomte es la cultura escolar. Él trabaja creencias, valores, prácticas y busca comprender la realidad educativa, mientras Miguel Martínez busca interpretar la realidad social. Yo no sé si profe Harrison pudiera compartirnos un poquito de etnografía crítica, lo que conoces hasta ahora, si estás en condiciones, porque lo agarré descuidado, creo. Profe Harrison, ¿me escucha? Creo que no, no, no sé si me No, escucha. ¿Sí? ¿Me escucha? sí lo estoy escuchando. Sí, Ok. sí. Profe, ¿nos Ah, podía aportar un poquito de etnografía crítica de lo poquito que hasta ahora ha comprendido? bueno, básicamente, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Yo creo que a rato saludé, no sé si me han escuchado. Eh, sí, profe, lo que en cuanto a mí me corresponde, estoy trabajando lo que es la etnografía crítica porque trabajo en un resguardo. Mi experiencia laboral, básicamente, estos 24 años han sido más o menos 19 años en zonas indígenas y eso me ha motivado para trabajar lo que es la etnografía crítica. Pues cumplimos con todos los propósitos, que es una teoría
crítica y de emancipación, obviamente, porque queremos mejorar lo que es el concepto de la educación dentro de los resguardos. Siempre hay una relación de poder entre del poder y la desigualdad social, y lo que se busca siempre ha sido lo que es transformar la realidad del pueblo indígena en el cual laboré más tiempo, que es en el pueblo Totoroés del departamento del Cauca durante 10 años. La principal es que yo soy observador, pero además de eso soy participante del trabajo. Entonces se me hace muy importante que como, como mediador del proceso estoy realizando. Obviamente, dentro de las fases que tiene esta etnografía crítica, lo que se analiza es lo que es la desigualdad y el control que ejercen los medios fuera de las comunidades indígenas que pretenden hacer que ellos sigan unos lineamientos. Pues ya se están dando cuenta que aquí en Colombia y sobre todo en el departamento del Cauca, por cierto, el CRIC está cumpliendo 55 años, que son los gestores de este tipo de eventos de emancipación de la educación indígena. Entonces, ellos siempre han peleado porque se les respete las condiciones de su propia cosmovisión. No comparten lo que es la ideología de la dominación desde afuera. Siempre han sido unos acérrimos contradictores de la norma, pues, de la educación occidental, como es llamada en el medio, y siempre se está haciendo un cuestionamiento crítico. ¿Crítico para qué? Para mejorar lo que tienen, no para transformar. Cuando hablamos de emancipación, no es transformar, ¿no? Es defender lo que ya se tiene desde la cultura ancestral, desde pueblo. Y lo que queremos hacer es como mejorar lo que ellos han venido haciendo y ya se está logrando gracias al trabajo de las comunidades indígenas. Ok, profe, muy bien, porque entonces para cerrar aquí y salir de esta diapositiva y pasar al texto escrito, a Word, sobre etnografía, fíjese, tenemos tres tipos de etnografía acá en pantalla. La etnografía educativa de Goes y Leconte, que tiene su propio autor, la etnografía interpretativa crítica, que es de Miguel Martínez Migueles, que tiene su propio autor, y la etnografía crítica, que no hay un autor como tal, que se está construyendo, que se está haciendo, y ese va a ser un trabajo interesante de tres estudios etnográficos críticos que están desarrollando conmigo. Y bueno, mi gran esperanza allí, profe Harrison, es poder elaborar un libro sobre etnografía crítica con los autores que están trabajando sus tesis doctorales conmigo. Pero ¿en qué se diferencia cada una? Rapidito, la etnografía educativa y la etnografía interpretativa, el sujeto es eh, observador, no participante. Mientras en la etnografía crítica el sujeto es observador participante porque puede ayudar a dar ideas, un poco a transformar la realidad, así sea mínima, pero ayuda a cambiar, ayuda a cambiar cosas, puede intervenir. Y mientras la etnografía educativa y la etnografía interpretativa tiene como paradigma la hermenéutica o el paradigma interpretativo, que es lo mismo, la etnografía crítica se sustenta en el paradigma crítico social porque trabaja relaciones de poder y trata de buscar cambios dentro de esas comunidades. Bien, entonces voy a dejar de compartir aquí. Creo que vamos a tener dos sesiones. En esta primera sesión para etnografía crítica y la segunda sesión para que quede grabada con fenomenología. Entonces, vamos a compartir ahora el Word para cerrar etnografía, hablar. Entonces, venía diciendo, y creo que la profe Patricia lo dijo, y también lo dijo el profe Benavides, ¿qué significa etnografía? Es el estudio de los pueblos, es escribir. Grafo viene escribir y etnos pueblo o grupo, entonces es el estudio de los pueblos. Y en términos de Goes y le conté de lo que es la etnografía educativa, fíjense lo siguiente aquí fundamental.
El objeto de estudio es la cultura escolar, la finalidad comprender la realidad educativa, es observador participante que se inserta en el contexto escolar si quiere, pero no es obligante. Puede ser observador participante o no participante. Mientras en la etnografía crítica el observador no puede ser no participante, es participante, es obligante. En cambio, en la etnografía planteada por Martínez Migueles y la etnografía de Gómez y Leconte, el observador es no participante o participante, ya lo decide el observador. Preferiblemente observar sin participar mucho, sin hacer cambios, pero puede participar. Pero fíjense en la fase de investigación. En Goes y Leconte, selecciona el problema y el escenario, acceso al campo y negociación de roles, recolección sistemática de datos, análisis inductivo y categorización, codificación de datos, identificación de patrones, construcción de categorías, elaboración de explicaciones etnográficas y hallazgos, las técnicas de instrumentos. En GOES y Leconte, la observación participante, entrevista, análisis de documentos, grupos focales, entrevista estructurada o no estructurada, registro de campo, etcétera. Hay una variedad de documentos. El libro, incluso leyéndolo, me parece tan bonito volviéndolo a releer. Es un libro que habla de la educación, que lleva al investigador a meterse al campo educativo. El análisis de datos en Goes y Leconte es la categorización y comparación constante de patrones culturales. Hay categorización y codificación, por lo tanto puede utilizar software cualitativos. ¿Sí? Los que hacen etnografía con Goes y Leconte, en el caso de la profe Patricia, el análisis de resultados lo puede hacer con un software cualitativo, Atlas T o cualquier otro software. La validez científica en Goes y Leconte es la credibilidad, triangulación, descripción del contexto. Eso es lo fundamental en Goes y Leconte. Mientras que la etnografía de Miguel Martínez, como es más interpretativa y crítica, se acerca a la fenomenología hermenéutica de Van Bane, pues el sujeto es interpretativo y fíjense que la fase de investigación cambian totalmente. Aquí es delimitación del fenómeno, la inmersión reflexiva en el campo, la participación vivencial, la interacción dialógica con los sujetos, la obtención de significados vividos, el análisis hermenéutico, es decir, la lectura comprensiva de los textos, identificación de unidades de significado, construcción de núcleos temáticos, teorización y producción conceptual propia. Miguel Martínez Migueles no utiliza software en los análisis, porque el análisis, fíjense que los instrumentos son las técnicas de observación y entrevista, esos son técnicas para todo, pero los instrumentos son entrevista en profundidad, relatos de vida, guión de observación reflexiva y análisis hermenéutico. Entre las técnicas e instrumentos interpreta los significados mediante procesos hermenéuticos, es decir, la escritura es interpretativa muy parecida a la fenomenología, articula teoría y práctica y no puede utilizar software. El que trabaje, en el caso de profe Benavides, no puede hacer análisis de software. ¿Por qué? Porque Miguel Martínez busca, al igual que la fenomenología de Van Bane, una interpretación y una narrativa, un texto reflexivo hermenéutico. Buenas noches, compañero. Buenas noches, doctor Pablo. ¿Cómo se encuentra? Profe John Fiver, bienvenido. Eh, Buenas noches. Qué pena. Buenas noches. Acabo de llegar, profe. Discúlpeme. Dígame. Tranquilo, no se preocupe. Voy a cerrar aquí. Y fíjense que la validez científica de la etnografía de Miguel Martínez es diferente a la validez de Goes y Leconte, porque aquí habla de la coherencia interpretativa, la profundidad comprensiva y la fidelidad al sentido vivido, o sea, la experiencia de vida, mientras Goes y Leconte trabajan triangulación. Es decir, para cada autor para cada autor tiene su propia fase, o cada autor tiene sus propias fases, sus propias técnicas e instrumentos, sus análisis de datos y su validez científica. Es decir, no podemos, si sigo a Goes y Leconte, no puedo colocar una validez científica por otro autor que no sea Goes y Leconte. Si sigo a Miguel Martínez,
la validez científica y todo lo que implica la metodología, porque incluso conversaba con el profe Benavides, que incluso Miguel Martínez habla del paradigma, plantea el método, ¿sí? Yo estoy grabando, profe John Fiverr, pero está bien que usted grabe allá, no hay problema. ¿Listo? ¿Y cuál es la diferencia de todo eso que lo hablábamos? Con la etnografía crítica, es la misma etnografía, pero aquí vamos a trabajar el paradigma crítico social porque se van a establecer relaciones de poder, se van a analizar relaciones de poder y el rol del investigador es sí o sí investigador participante. Tiene que entrar al campo, puede dar ideas, un poco como le decía en una oportunidad al profe John Fiverr, va, miramos que está trabajando los muchachos allá, los profes con los muchachos que tienen alguna discapacidad, ve que la cosa no funciona y él llama al profe y le dice, bueno, profe, ¿por qué no hacemos esto de esta manera? Es decir, puede intervenir para resolver problemas. Ahora, importante John Fiverr y el profe Harrison y el profe Luis que tienen etnografía crítica es que el autor que se sustente en el método tiene que sustentar todo el proceso metodológico y es ideal para que lo tome profe Harrison, porque eso lo hemos venido construyendo, que ustedes trabajen con la etnografía de Miguel Martínez Migueles porque es la que más se adapta a esa, porque es interpretativa y es crítica. Miguel Martínez hace una etnografía crítica y sirve muchísimo para la etnografía crítica que todavía no tiene un autor, pero el que más se adapta es Miguel Martínez Migueles. ¿Vale? Listo. ¿Alguna pregunta acá? Vuelvo a reiterar fuerte. Si el autor es juez y le conte todo, las fases, las técnicas, el análisis de datos, el tipo, perdón, la validez científica, todo es por Goes y Leconte. Y fíjese que ellos lo plantean en el libro, lo plantean completo. Y si es por Miguel Martínez Migueles, también tiene sus propias fases, su propio rol del investigador, su propio método y el análisis, su análisis de datos y su validez científica. Es decir, cada autor tiene su propia metodología hablando. Entonces, para la etnografía crítica van a tomar todos los postulados de Miguel Martínez Migueles, que además como yo lo manejo, fue gracias a Dios mi profesor en maestría. Entonces, digamos que manejo, me tuve que leer a Goetz y le conté casi todo el libro para poder entender todo ese peo. Es muy fácil entender a Goetz y le conté y entender a Miguel Martínez en este trabajo. Entonces, para cerrar acá, cerramos esta sesión ahorita, tenemos todavía 9 minutos, eh, tenemos un derecho a palabra, cerramos esta sección de etnografía y ya abrimos luego fenomenología. Mientras se convierte la clase, nos tomamos un cafecito, 10 minuticos, 8 minuticos y mientras se convierte el video para YouTube. Em, ¿Alguna pregunta acá sobre los que tienen etnografía? O los que no tienen etnografía igual, porque si yo estoy trabajando la teoría fundamentada, afortunadamente hay muchos autores, pero afortunadamente todos siguen a Strauss y Corbyn, no hay tanto zaperoco como en el caso de la fenomenología. Cada fenomenólogo es un camino diferente, cada etnógrafo es un camino diferente. ¿Alguna pregunta, alguna intervención, profe Patricia, algún profe Daniel, profe John Fiverr, profe Harrison que tienen etnografía? No, no, profe, pues la precisión que acaba usted de hacer es clave y es en cuanto a que el autor que sustente el método debe sustentar absolutamente todo, es decir, debe haber una línea o un eje común tomando como base esos planteamientos de ese autor. Punto. Entonces eso ya, digamos que le va a permitir darle un poco más de forma a esa parte, a todo lo que tiene que ver con el método. Sí, porque fíjese, porque yo me puse a revisar tesis, yo me lo paso leyendo y me puse a revisar tesis sobre la metodología, buscando justamente, profe John Fiverr, a ver si había alguna de etnografía crítica, pero no ha aparecido. Pero cuando yo veo casi o sea, para mí era normal que si el método es fenomenología de Husserl, pues todo tiene que estar por Husserl. Pero resulta cuando empiezo a ver la metodología en diferentes tesis,
Por ejemplo, fenomenología de Husserl, que es lo que más común consigo, pero después la validez científica es de Miguel Martínez Migueles. Las etapas, o sea, es un sancocho en todo eso y por eso es que el estudiante ni se forma en una cosa ni se forma en otra, sino tiene como un sancocho, es básicamente, no hay. Y ustedes deben salir expertos en su método y en su tema de investigación. Deben manejar muy bien el método que seleccionan y el tema de investigación. Deben manejarlo súper, súper bien. Entonces, bueno, eso lo quería traer. Ya entonces, ¿alguna otra intervención aquí? ¿Qué le agrega, profe Patricia, a todo este cuento de que usted ha leído bastante material de etnografía? Pues dentro de las lecturas que yo hacía, pues es importante tener en cuenta que la etnografía tiene varias características principales, ¿no? La primera es que el investigador siempre va a observar las prácticas compartidas, las costumbres, las rutinas, las formas de hablar y de actuar de los estudiantes y las relaciones que se tejen dentro de los grupos. Es decir, que la intención es describir las dinámicas y entenderlas en su contexto real, Y es ¿sí? importante, y párate un momentico, porque, ojo, entender esa dinámica, ojo para todos, aquí para todos, porque la profe Miriam es testigo de lo que voy a decir. Resulta que cuando yo observo, estoy observando y estoy grabando todo lo que sucede, lo estoy relatando, grabándolo, no pueden haber juicios. Ojo, porque eso que nos está diciendo la profe Patricia es fundamental. Yo estoy relatando lo que veo, pero no cómo lo veo. Un ejemplo de la profe Miriam es, bueno, los niños llegaron con sus cuadernos, pero parecían nerviosos quizás por mi presencia. Ese parecía nervioso quizás por mi presencia es un juicio que nosotros como investigadores no lo podemos emitir. O sea, tenemos que tener cuidado con los juicios porque eso no es lo que busca el investigador desde cualquier punto de vista, como observador, ¿no? Entonces, eso es importante lo que nos decía la profe Patricia ahí. ¿Qué otra cosa para...? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a cerrar esta sesión, vamos a grabar, tenemos las 7:32, duramos 8 minutos más o menos Eh, grabando. profe, Ajá. como para cerrar esa parte de la etnografía, que finalmente creo que ahorita va a abordar lo de fenomenología. Entonces, para cerrar esa parte de etnografía, pues es procedente también hablar un poco de la entrevista etnográfica y entender que esa entrevista, pues fundamentalmente va a requerir el despliegue de múltiples destrezas que tenemos que nosotros tener desarrolladas y desarrollar a través del ejercicio y es pues saber escuchar, formular buenas preguntas en ese ejercicio de validación, hacer una serie de recomendaciones que son bastante pertinentes en ese sentido. Y es que aquello que uno cree que está bien formulado como una pregunta termina en destrozos cuando estamos en la validación. Entonces, el elaborar buenas preguntas, el ser muy empático hacia los interlocutores, el ser muy respetuoso de esas pausas que ellos hacen, los silencios, y procurar o ser muy habilidoso en recoger y reconducir las digresiones que se van presentando en la medida en que vamos entrevistando pues, a ese interlocutor. Eh, Esas son, digamos, características muy particulares de esa entrevista etnográfica y en general de cualquier tipo de entrevista en estos Y ejercicios. algo que dijiste, profe, sobre la validación. Ojo para todos. La validación de los instrumentos no es un saco ni ninguna camisa de fuerza. No, ¿Sí? Si claro. yo tengo que cambiar las preguntas y luego adaptarlas al contexto porque las que tenía no me sirvieron, lo hago. O si resulta que cuando apliqué la entrevista no hice las preguntas como eran, no me dio los resultados que yo quería, las tengo que volver a hacer de otra manera, lo hago. O sea, no es que la validación yo la tengo que aplicar como me dijeron los validadores. No, la validación es un proceso que le sirve al estudiante, al investigador, para entender esas categorías, ese tema, para aprender muchísimas cosas. Es el momento quizás más cumbre de la parte de la investigación, que es todo ese proceso de la elaboración y validación de instrumentos, pero no significa que una vez validado yo lo tengo que ejecutar igual. No, eso es un proceso que no es un saco de fuerza. Me gustó mucho esa participación porque
Ayer casualmente me llamaba una profesora que le di clase, y me decía, profe, ¿qué hago? Y los validadores perdón, tengo la validación y resulta que cuando empecé a aplicar la entrevista semiestructurada, eso, las preguntas no la entendieron los niños porque era para niños. Yo digo, agarra la pregunta y la cambias y la adaptas al contexto, la adaptas a los niños, porque usted no puede leerle la pregunta tal cual como está, porque eso es una cientificidad de la pregunta, si se puede llamar así. Tengo que adaptarla al contexto. Y eso no cambia para nada la investigación ni cambia para nada lo que estoy buscando. ¿Vale? Cerramos esto, dejo de compartir aquí etnografía. De todas maneras, en la próxima sesión, si tienen alguna pregunta de etnografía, la pueden hacer. Tenemos las 7:35, sería a las 7:45. Sí, para tomarnos 10 minutos que nos da el tiempo porque esta clase se está grabando y es importantísima que ustedes la vuelvan a escuchar, la revisen y además los que no están acá. Vale, entonces cierro aquí y nos vemos a las 7:45. Vale, ya nos vemos.